Entonces, vamos a comenzar acá. Voy a colocarles acá en la pizarra lo siguiente. Vamos a poner aquí. Recuerden que estamos en 27 de abril del 2021. Qué increíble, ¿verdad? Cómo se ha ido abril volando. Literalmente ha pasado y ni le hemos sentido. El tema que estamos tratando, recuerden que estamos hablando sobre fotosíntesis. Ahí está, fotosíntesis. Ahora bien, ayer habíamos dicho sobre fotosíntesis. ¿Qué era fotosíntesis, Ludin? Es el procedimiento que hace la planta Ajá. para generar su propio alimento. Excelente. Es un proceso que realiza la planta para poder realizar su propio alimento. Y habíamos dicho dos situaciones el día de ayer. El día de ayer mencionamos algo que sucedía de día y de noche. Sucedían dos cosas. De día las plantas respiran y de noche no respiran. No, lo contrario. De día no respiran y de noche sí. De día no respiran, pero de noche sí. De día, ¿qué es lo que hacen? De día lo que hacen es Fotosíntesis, perdón. Eso, de día hacen fotosíntesis. Y de noche, ¿qué es lo que hacen de noche? Respiración. Respiración. Óxido de carbono. Respiración. ¿Alguien me recuerda que, bueno, primero, fotosíntesis? Ya habíamos dicho que para fotosíntesis la planta necesitaba, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. Dióxido de Óxido de carbono, carbono, luz y agua. más luz, más Y agua. H2O. más H2O. Listo. Y eso iba a producir, vamos a poner esto un poquito más hacia atrás. Y eso iba a producir, le ponemos la flecha aquí. Producía, ¿qué cosa? Glucosa. Producía glucosa. ¿Qué más? Y la fotosíntesis. ¿Más qué? El O2. Oxígeno. Oxígeno. Las plantas producen oxígeno en el día, ¿sí? Ahí está, oxígeno. Listo, ya que tenemos ahí representado qué es lo que produce glucosa más oxígeno, también sabemos que la planta en la noche hace algo que se llama respiración. Dígame, Stephanie. Puedo mantener mi cámara apagada, eso me está trabando bastante. Está bien, Stephanie, no hay problema. Y la planta en la noche hace respiración. Mencionábamos, ¿verdad? Que todos los seres vivos hacen el proceso de respiración. ¿Cómo respiran? Con oxígeno, ¿verdad? Entonces, la respiración comienza con glucosa más oxígeno. Es decir, observe que aquí en la fotosíntesis termina con esto. En la respiración, que es en la noche, comienza con lo que terminó la fotosíntesis. Es decir, ¿qué produjo? Glucosa más oxígeno. Eso es lo que produce en el día. Entonces, en la noche lo vuelve a utilizar. ¿Para qué? Respirar. Para respirar. ¿Ok? Glucosa más oxígeno. Necesita oxígeno. El oxígeno viene de la atmósfera. Entonces, el oxígeno está ahí creado, que la planta lo produjo en el día. Entonces, lo vuelve a necesitar el oxígeno. Y va a producir en este caso tres Dióxido de cosas. carbono. Dióxido de carbono. Lo contrario, ¿verdad? Ahora produce dióxido de carbono. ¿Qué más? Energía. Más energía, que es ATP. Energía. Y agua. Cosas. Más agua. H2O. Ahí está. Tenemos las tres cosas que produce, ¿verdad? A nosotros nos interesa tanto lo que necesita como lo que produce. Es decir, que la planta en la noche produce ATP, agua y dióxido de carbono. Usted cuando va a ver, cuando una planta está, como dice, un poco mojada, en la mañana, cuando usted dice el rocío de la mañana, y que usted ve que la planta, la hoja está como un poco con gotas, básicamente es por eso, porque hay bastante humedad que producen las plantas en la noche. Por esa razón es que en la noche es muy fría. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero en la mayoría baja la temperatura. Esto es lo que básicamente vimos en la última
ocasión. Y en base a todo esto, vamos a, como estamos hablando de respiración, no solamente existe este tipo de respiración, lo voy a poner de color verde, no solamente existe este tipo de respiración, sino que vamos a encontrar otros tipos de respiración. ¿Ok? Entonces, vamos a poner acá, a ver quién acaba de ingresar. Jared. Muy bien, no hay problema. Listo. Entonces, vamos a colocar en esta parte tipos de respiración celular. Que esto es lo único que nos hace falta ya para que terminemos este tema. Tipos de respiración celular. Son dos tipos de respiración, ¿ok? Pero vamos a poner aquí tipos de respiración celular y vamos a poner una definición. Vamos a circular esto. Es seguimiento, profe, o vamos a ver un nuevo tema. Dígame. Es seguimiento. Sí, seguimiento. Este sería un subtema. Tipos de respiración celular. Y vamos a poner aquí que la respiración no es una actividad de un órgano o de un sistema. Es decir, a veces pensamos, es que nosotros respiramos porque tenemos nariz. No, pero hay animales que no tienen nariz. Es que nosotros respiramos porque tenemos pulmones. Pero es que hay animales que no tienen pulmones. Por ejemplo, los peces no tienen pulmones. ¿Qué tienen los peces para respirar? Branquias. Branquias. Entonces, no depende de un órgano. El sistema respiratorio tampoco, porque hay algunos animales que tampoco lo poseen, sino que tienen otros métodos. Entonces, la respiración no es una actividad de un órgano o de un sistema, sino que vamos a poner aquí, en realidad, son las células de un organismo las que respiran. ¿Ok? Son las células de los organismos que respiran. A esto se denomina como respiración celular. ¿Ok? Eso se denomina respiración celular. Ahí está, como respiración celular. Listo. Entonces ya tenemos ahí más o menos una definición de lo que podría ser el proceso de respiración. ¿Ok? Van a haber dos. El primero se llama respiración aeróbica. ¿Ok? Respiración aeróbica. Y vamos a poner ahí, bueno, esto lo vamos a poner de otro color. Vamos a colocar que es un tipo de respiración en el cual se utiliza el oxígeno para romper las moléculas contenidas en los alimentos para que se conviertan en energía. Para que se conviertan en energía. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí una flecha para que sigamos definiendo. Esto lo voy a cerrar en un cuadro. Ahí está.
Ahí está. Bueno, vamos a poner entonces aquí que dice que es un tipo de respiración en el cual se utiliza el oxígeno para romper moléculas contenidas en los alimentos para que se conviertan en energía. Entonces, yo les había mencionado cómo le decíamos nosotros a la energía en ciencias naturales. ¿Cómo le decimos a la energía? ATP. Ok, entonces vamos a poner aquí, se produce energía en forma de ATP. Ahí está, en forma de ATP. Y usted dirá, profe, ¿y qué significa ATP? Bueno, ATP, vamos a poner aquí, significa adenosín trifosfato. Es decir, que tiene 3 grupos de fósforo, ¿sí? Adenosín trifosfato significa que tiene que tiene 3 grupos de fósforo. Siempre es así. Si fuese ADP significa adenosín difosfato, significa que solo tiene un grupo fosfato. Perdón, 2 grupos fosfato. ADP, adenosín difosfato. Tri significa que tiene 3. ¿Verdad? Pero bueno, esa es la molécula de energía, que luego ustedes lo vuelven a ver como en noveno, lo vuelven a ver un poco más, por decirlo así, más analítico esa molécula. Listo, produce ATP. Luego de eso, a lo que a nosotros nos interesa saber es básicamente qué tipo de organismos lo hacen. Entonces vamos a poner aquí qué tipo de organismos hacen esto. Entonces vamos a poner aquí que básicamente esto lo hacemos todos los seres vivos. ¿Sí? Todos los seres vivos. A excepción de microorganismos. A excepción de microorganismos como algunas bacterias. Bueno, creo que eso sería algunas bacterias que en realidad no pueden realizar ese proceso fácilmente. Aquí en seres vivos, si pueden añadir ustedes, por aparte, seres vivos, pueden poner ahí aparte, animales, plantas, para que quede más claro. Animales y plantas, lo ponemos por aquí. Ahí está. Y por último, colocamos lo más importante de todo esto, que sería cómo lo hacen. Bueno, ponemos entonces ahí, lo déjenme modificar esto. Animales, ahí está. Ok, lo último sería la parte más importante que sería la fórmula. Entonces lo coloco por acá. La fórmula sería, si va a ser respiración aeróbica. Vamos a ver, Camila, según lo que dice la definición, usted me va a decir si necesita oxígeno o no necesita oxígeno. ¿Qué, profe? Si necesita, ok. Se llama respiración aeróbica. Entonces sí necesita. Entonces vamos a poner que comienza la fórmula con oxígeno. Ahí está. Más glucosa. O sea que es similar a esto, miren. Similar a la fórmula de respiración, es similar a la respiración aeróbica. Pero lo que va a producir, vamos a poner aquí, lo que va a producir al otro lado va a ser dióxido de carbono más agua más ATP.
Pregunta. ¿Existen diferencias entre esta fórmula que acabo de colocar, esta nueva fórmula, voy a poner aquí de color rojo? ¿Existe diferencia entre esta fórmula que acabo de colocar y Sí. esta fórmula de respiración? Sí. Sí, profe. ¿Cuál? ¿Cuál es la diferencia? Que están Que esta en contiene diferente orden. ATP. ¿Cómo? Que esta contiene ATP. Esta contiene ATP, pero la otra también. Encuentran diferencias. Están en diferente orden. Están en diferente orden, pero hay algo en matemática que dice que el orden de los frijoles no altera la variedad. Dice que el orden de los productos no altera el resultado. Pregunta, ¿será lo mismo? Miren, aquí tengo, voy a poner aquí, 4 más 2. Es como que estoy colocando 4 más 2. Y si aquí pongo primero, yo estoy poniendo que 2 es oxígeno, ¿ok? Será lo mismo que colocar 2. Aquí, 2 más 4. ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo, sí o no? 2 más 4 que 4 más 2. Sí. Porque da el mismo Es lo resultado. mismo porque da el mismo resultado. Pues si es lo mismo, va a dar lo mismo. Entonces, 4 más 2, 6. 2 más 4, 6. Es decir, que tiene lo mismo. Sí, no hay ninguna Pero- diferencia. Pero Solo el orden es diferente. el orden, pero el orden no importa. ¿Por qué? Porque el orden de los frijoles no altera la baleada. Va a seguir siendo baleada. Entonces, glucosa, glucosa, oxígeno, oxígeno, dióxido de carbono, dióxido de carbono, ATP, ATP, agua, agua. Tienen lo mismo. Entonces, no hay diferencia. ¿Ok? Respiración aeróbica se realiza cuando hay oxígeno. Lo voy a ir a señalar para que no se les olvide. Cuando hay oxígeno. ¿Ok? Cuando hay oxígeno. La otra que existe es la respiración anaeróbica. La respiración ana. Aquí no hay ninguna ana, ¿verdad? ¿O sí? Mi hermana se llama Ana. Ah, su hermana. No, su hermana no cuenta ahorita. Ya le íbamos a poner aquí un chiste. Pero bueno, respiración anaeróbica. Entonces pondríamos aquí que es el tipo de respiración. ¿Qué tipo de respiración cree que es, Luis? ¿Animal, vegetal o qué? ¿Qué será? ¿Cuál, Luis? No creo que tiene problemas de conexión, Luis. Animal. Animal. No. Alejandra. Respiración. ¿Qué tipo de respiración? Azimutal. Vegetal. 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 Azimutal. Azimutal. ¿Qué es eso? No hemos hablado nunca azimutal. Vegetal, profe. Empieza con C. Seres vivos. Nah, ese No, con el- cerebro empieza con S. Celular. Respiración celular, correcto. Recuerden, ¿dónde se realiza la respiración? ¿En los pulmones? No. ¿En las branquias? No. ¿En las tráqueas? Tampoco. Se realiza en las células. ¿Ok? Entonces, células, profe, pero no- correcto. Respiración anaeróbica es el tipo de respiración celular. ¿Ok? Que no se le olvide esa respiración celular. Que se realiza. ¿Qué creen ustedes? Porque el otro era aeróbica, con oxígeno, ¿verdad? Respiración anaeróbica, ¿qué creen? ¿Cómo será? ¿Creen ustedes que necesitará oxígeno anaeróbica? Sí, profe. Dígame. No, porque ya respira. Respiración anaeróbica, en realidad, que se realiza en ausencia de oxígeno. Qué increíble, ¿verdad? O sea, imagínense, todos los seres vivos necesitamos oxígeno para poder respirar, pero la respiración anaeróbica, muchos animales no necesitan oxígeno para respirar. Entonces, en esta situación,
los organismos utilizan nitratos y sulfatos para romper, ¿qué cosa? ¿Qué creen ustedes que necesita romper? Cuando nosotros hacemos el proceso de respiración celular, ¿qué será que se rompe? Lo que se rompe son moléculas que se encuentran contenidos en los alimentos. Al igual que el anterior, miren, para romper las moléculas contenidas en los alimentos. Entonces también aquí dice que aquí no se utiliza oxígeno. Entonces, ¿se utiliza qué cosa? Nitratos y sulfatos. ¿Para qué? Para romper las moléculas contenidos en los alimentos. Ahí está. En los alimentos. Listo. Esa sería la definición. Lo vamos a encerrar. Cosas importantes que debemos nosotros destacar aquí, que sería, dice, es el tipo de respiración celular que se realiza en ausencia de oxígeno. Ausencia. ¿Qué significa ausencia, muchachos? Faltar. Que falta, ¿verdad? Me hace falta pasar natural, ve, digo, me hace falta, qué sé yo, una granita, me hace falta descansar más, ausencia. En esta situación, los organismos utilizan ¿qué cosa? Nitratos, ¿ok? Nitratos y sulfatos, ¿ok? No vamos a meternos a detalle qué es un nitrato y qué es un sulfato, porque todavía no lo van a entender, pero al menos ya sabemos que son nitratos y sulfatos. No va a usar oxígeno, ¿ok? Entonces, ponemos aquí. Vamos a seguir definiendo. Otra flecha. Listo. Colocamos aquí entonces. Vamos a poner aquí que también se produce energía en forma de ATP. ¿Ok? Se forma energía en forma de ATP. Listo. Y lo último, ¿qué tipo de organismo? Vamos a poner aquí. Son algunas especies microscópicas. Como les había mencionado, ¿verdad? Algunas bacterias, ¿sí? Perteneciente a los reinos arqueobacterias y bacterias que viven en condiciones extremas. Que viven en condiciones extremas. Me va a decir aquí Diana, ¿qué se le viene a la mente cuando mencionamos condiciones extremas? ¿Alguna condición extrema que usted quiera mencionar? No sé, profe, pucha, usted me agarra copiando. Me agarra en curva, dice. A ver, permítame. Dicen acá, Alejandra, dígame, ¿cuál es el favor? De lo que me lo dijo como hace. No, pero te lo voy a, sí, te lo voy a escribir por privado. Vaya pues. Condiciones extremas. Ejemplo. Mucho frío. Otra condición extrema, Michael. Mucho calor. Mucho calor, correcto. Le robaron la palabra a Michael ahí. Otra condición. Sequía. Sequía, bueno, lo mismo, casi excelente sequía. ¿Qué más? Falta de comida. Mucho frío. Falta de comida, falta de alimento. Excelente. Otro. Falta de Bañarse.
No, las bacterias no se bañan. Estamos hablando de las bacterias. Condiciones, ya Falta dijimos, de puntos para pasar el curso, digo. frío extremo, calor extremo, sequía, dijimos, falta de alimentos. Esas son condiciones extremas, ¿ok? Hay otro que sería falta de reproducirse. Falta de agua, correcto, excelente. Me gusta esa idea. Son condiciones extremas, ¿ok? Falta de suelo. Falta de trabajo, me iban a decir, ya les iba a decir yo, y es que, ¿será que las bacterias pueden trabajar? Bueno, la fórmula sería la siguiente, miren. Pregunta. Vamos a comenzar la fórmula con el oxígeno, ¿sí o no? Ludin dice que sí. ¿Comenzamos con oxígeno, sí o no? Sí, profe. No. Sí, dice Ludin. Los que dicen, No. ¿por qué no, Josué? No. Revisen bien el pizarrón y digan, ¿empezamos con oxígeno, sí o no? No, porque, porque tiene falta de oxígeno. Si tuviera oxígeno no tendría sentido. Gracias. No vamos a comenzar con oxígeno. Es la única respiración que no necesita oxígeno. Entonces no empezamos con eso, sino que vamos a empezar con nitratos. Nitratos. A ver, nitratos o ¿qué más dice en la definición? ¿Qué más dice en la definición de respiración? Sulfatos. O sulfatos. Sulfatos. Muy bien. Vamos a comenzar con eso. Más. ¿Qué más se necesita en la respiración, muchachos? ¿Qué más se necesita para respirar? Agua. No. Revisen la fórmula inicial. Glucosa. Glucosa. Siempre. La glucosa es algo que siempre va a ir. ¿Ok? Glucosa. Ahí está. Los dos. Entonces va a producir lo siguiente. Va a producir, aquí lo vamos a poner. Esto que les estoy enseñando, muchachos, les va a servir para octavo, porque se van a acordar de mí cuando lo volvamos a ver. Se va a acordar de mí cuando usted va a decir, ah, el profe Di me enseñó esto. Y en novena lo vuelve a ver. Así que esto le va a servir muchísimo. Y en décimo también lo vuelve a ver. Así que aproveche ahorita la promoción porque yo les estoy enseñando algo extra. ¿Ok? ¿Qué va a producir? Lo que va a producir es, a ver, díganme dos cosas que se producen no, las tres cosas que se producen en la respiración. CO2, ATP y H2O. Muy bien. Oxígeno. CO2 más H2O. No, el oxígeno no se produce aquí. El oxígeno se produce en la fotosíntesis. Más ATP. Eso es lo que produce. Pero eso. Y hay algo más que les quería mencionar. Produce dióxido de carbono más agua más ATP más. No sé si va a caber aquí, pero creo que voy a hacerlo un poco más pequeño. Un poco más hacia acá. Ahí va. Ahí va. Más produce, ¿saben cuál es el problema? Que como no utiliza oxígeno, entonces es, por decirlo así, no es lo mismo. Entonces, toda la glucosa, todo esto, es que lo que pasa es que la glucosa se convierte en todo esto, miren. Siempre la glucosa se convierte en dióxido de carbono, agua y ATP. ¿Sí? Pero en este caso, como no utiliza oxígeno, entonces va a producir algo, y lo voy a poner con una letra un poco más pequeña. Va a producir fragmentos de glucosa. Lo voy a colocar en color verde.
Fragmentos de glucosa. ¿Qué será fragmentos, muchachos? Parte de la Pedazos. glucosa. Pedazos, ¿verdad? Parte de una cosa, pedazos. ¿Qué significa la glucosa? ¿En qué se convirtió? En fragmentos. En fragmentos. En dióxido de carbono. Primero CO2. en dióxido de carbono, en agua y en Agua. ATP, ¿ok? Se convirtió en esto, ¿ok? Lo voy a poner aquí para que no se olvide. Se convirtió, voy a poner en rojo, la glucosa se convirtió en esto, ¿ok? Se convirtió en esto, se convirtió en esto. Pero como no utilizó oxígeno, entonces se terminó también, o sea, no se terminó de convertir todo. Por eso quedan fragmentos de glucosa. ¿Por qué? Porque no se terminó de producir todo. Y esta sería la fórmula de respiración anaeróbica. ¿Tienen dudas al respecto? ¿Comentarios? Voy a decir algo, profe, pero solamente eso. Profe, y yo había que copiar todo eso, ¿verdad? Sí. Pero al igual ya guardé la imagen para mandarla al grupo por si les hizo falta, ¿verdad? Ya lo copié. Qué golazo de enseñar. Bien, con respecto a eso de los grupos, va a ser en otra clase, ¿ok? Para que avancemos en eso. Aunque ya di 1 hora, pero tal vez voy a dar un poquito más en otra hora clase para que avancen en eso del proyecto de la feria, ¿verdad? Y si vayan pensando más o menos en cómo conseguir los materiales en esta semana y que vayan viendo quién lo puede ir haciendo o cosas así, en eso vayan pensando, en cómo se puede estar armando. Si vas solo, te toca hacerlo todo. Dígame. Bueno, en mi caso, me toca hacer todo a mí. Ajá. Sí, le toca sola, pues obviamente más ventaja, ¿verdad? Porque no tiene que estar planificando con su compañero. Está bien, ¿verdad? Y no lo, si les aconsejo, no lo vayan a construir, ¿verdad? Y si lo vayan a construir es que tienen que ir grabando cada parte, ¿sí? Parte por parte, ir grabando qué es lo que están haciendo, cómo están armando los materiales, todo eso hay que dejarlo, porque eso es para el video. Bueno, dejo eso por ahí. Gabriel, respiración anaeróbica es con oxígeno o sin oxígeno. Ausencia de oxígeno. En ausencia, es decir, sin oxígeno. Diego, en lugar del oxígeno, ¿qué utiliza la célula para respirar? Nitratos y sulfatos. Excelente, nitratos y sulfatos. ¿Ok? Y alguien me va a decir aquí cuáles son todos los productos de la respiración. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que produce la glucosa? CO2 más CO2. H2O más Agua. Dióxido de carbono, agua y ATP. Y ATP. Fragmentos de glucosa. Y en el caso de la respiración anaeróbica, que le hace falta oxígeno, termina produciendo fragmentos de glucosa. Eso significa que no toda la glucosa se utilizó. Una parte sí, pero no toda. ¿Y quiénes realizan la respiración anaeróbica? Es decir, sin oxígeno. Las células. Las bacterias. ¿verdad? las bacterias. Bacterias, cianobacterias. Y en el caso de respiración aeróbica, todos los seres vivos, ¿verdad? En el caso de plantas y animales. Muy bien. Entonces, nos veríamos hasta la próxima clase. Le voy a pedir que ponga presente en el chat